Hola y sean bienvenidos nuevamente a otro Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a continuar con otro tema del taekwondo tradicional, específicamente ITF. Y pues va a ser también polémico como algunos de los anteriores, pero esto pasa en todos lados, no solamente el taekwondo ITF. Pueden verificar mi podcast anterior donde estábamos hablando del ninjutsu y también ahí hay en los comentarios ya hay personas discrepando algunas de las informaciones, pero no pasa nada, esa es la idea. Y pues en este caso no va a ser distinto, vamos a hablar de un tema que pienso que es bien innecesario, porque no hay ningún historial para que pasen este tipo de cosas, pero pasan. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar con diciendo de que vamos a hablar de esto que tengo por aquí. Déjame buscarlo. Esto que tenemos aquí. Y los que practican taekwondo ITF, específicamente los que entrenaron con el general en vida, el tiempo de la ITF cuando era una, pues saben de lo que me refiero. Todo tiene diferentes nombres en inglés y en español. Se conoce como epaulets, en inglés se conocen como shoulder patches, shoulder flashes, etcétera. En español, pues, palchos de hombros, charretas, creo que le dicen en otros países. Pero la idea es que hay una razón de ser. Aquí tenemos otro modelo que tengo. Como pueden ver, son distintos y vamos a hablar en eso ahora. Eh, Cuando practicamos taekwondo ITF, en un momento dado, el general y sus allegados, según me llega la información, estos primeros pioneros que eran militares, Grandmaster Park Jun-soo, Ricky Ha, todas estas personas que Juan Su Kwan y otros más que eran parte de la milicia del taekwondo. Al taekwondo se funda y se experimenta en la milicia y tiene muchos elementos de la milicia por el general ser un general de, valga la redundancia, de la milicia de Corea en este caso. Pero tiene muchos aspectos que coge de la milicia y de la milicia en general, no solamente de Corea, porque de ahí se nutre. Y hubo una sugerencia en un momento dado para usar estos parchos identificadores aquí en los hombros y con una razón específica. Y la razón que yo hablé de esto en un podcast parecido, que hablábamos de categorías, divisiones y títulos, pues el taekwondo tiene rangos, tiene categorías, tiene títulos y no todo, y tiene categorías y no todo significa lo mismo siempre. Había explicado que pues los rangos, pues obviamente se va a identificar con el cinturón. Habían unas categorías que se van a identificar en los uniformes y los títulos los íbamos a estar identificando con esto, aquí, con esto, que irían acá. Y a veces nos confundimos y yo mismo me confundo por usando los términos. A veces le digo títulos a las categorías y categoría a los títulos, pero a lo que me refiero es que hay tres diferentes cosas que nos identifican en el Taekwondo ITF. Y son esas tres cosas. La, el rango, la categoría y los títulos. Había explicado anteriormente que usted puede ser eh, el rango es necesario, es un requisito para algunos títulos, ¿sí? Es un requisito, no es que por default, porque sí,
porque de entrada tienes este rango, vas a tener este título. No funciona así. No necesariamente así. Así que la vez pasada estaba diciendo que si usted es cuarto dan, usted es cinturón negro, cuarto dan y no coge un curso de instructores, usted está en la categoría de instructores. Claro que sí. Y la categoría de instructores va a estar señalada en los uniformes que tienen las líneas negras, que no se la estoy enseñando ahora, pero se lo enseñé en el podcast pasado. Perdón. Pues entonces, tenemos que una de las razones para, o de los requisitos para llegar a ser instructor es llegar a cuarto dan. Ese es el rango, ese es el primer. Luego entras en la categoría. El cuarto dan lo tienes en el rango, lo dice que es cuarto dan. Entonces entras en la categoría de instructores acá. Pero cuando coges el curso de instructor internacional, te convierte el título de instructor internacional. Y entonces aquí iría esto. Acá. Aquí iría esto. ¿Verdad? Y entonces, pues, te identificas por las tres cosas que tienes, de las tres maneras que nos identificamos en el Taekwondo ITF. Una es el rango, que es requisito. La otra es en el uniforme para entrar a la categoría, para saber la categoría en que estás. Y el título, ¿sí? Y por eso decía que era inconsecuente y falto de lógica el cambiar los uniformes cuando cambiabas de categoría. Bueno, para algunos cambian de categoría. Cuando cambias de categoría para máster, por ejemplo, y el máster no es una categoría, es un título. Como dije, solamente hay tres categorías en Taekwondo ITF, que son ser cuando eres rango de color, cuando eres negra, de primero a tercero, y de cuarto en adelante es la última categoría. No es el último título, pero es la última categoría. Así que de ser Yeya a ser eh, Busabun y Sabum, cuando llegamos a maestro, lo que cambia de nosotros, lo que cambia de nosotros es el título. El título. Porque el título de nosotros cuando llegamos a cuarto, Dan, es Busabun, pero si cogemos el curso, la categoría, perdón, la categoría. Pero si cogemos el curso, nuestro título cambia a instructor internacional. Cambia de instructor a instructor internacional. Y esa es la categoría que tú te vas a quedar por el resto de tus días hasta noveno dan y hasta que te mueras. Instructor internacional, que no es otra cosa que, que tienes la potestad de poder examinar gracias a que la ITF, la Organización Internacional, te documentó, te instruyó y te da un número específico para darte esa facultad de usted ser un examinador internacional. Entiéndase, dar certificaciones internacionales, ITF. ¿Ok? Y eso no cambia cuando usted llega a séptimo. Cuando usted llega a séptimo, sigue dando certificación internacional, puede examinar el internacional. Cuando llega a octavo, sigue dando certificaciones internacionales. Cuando llega a noveno, puede seguir examinando certificaciones internacionales. Usted sigue siendo un instructor internacional. Pero ¿qué pasa? Mira dónde voy con esto. Cuando vemos esto aquí, vamos a empezar por acá. O por aquí, aquí. Cuando vemos esto, vemos que aquí hay una, dos, tres, cuatro y cinco categorías distintas. Cinco categorías distintas. Esta que está aquí, que aquí dice Senior Master. Esto no es, ¿ves? De 7 y 8 están cambiando de séptimo a octavo, de Master a Senior Master. De hecho, hay gente que habla de Senior Grandmaster y nunca he visto un parcho para Senior Grandmaster. El de Grandmaster nunca lo hicieron, pero el de Senior Master lo hicieron.
Este título de Senior Master no, no existe en lo que conocemos como la ITF original o la ITF que dejó el general Choi. El general Choi nunca avaló esto. No hay ningún escrito del general, no hay ningún video, no hay ningún audio del general avalando este parcho. Así que hay personas que lo venden, como ven aquí, que lo venden. Aquí lo tenemos, este azul dice Senior Grandmaster, este verde, perdón, este verde aquí abajo, este verde, cuando ve un parcho de estos verdes y usted sigue el legado del general, pues entienda que no, esto no es parte del general. El general nunca aprobó esto, mandó a nadie a que usaran esto. Esto es un invento de una federación en particular y otras organizaciones que se pasan copiando lo que hace la ITF, bien o mal, se pasan copiando. Y pues a veces lo usan el título o usan estos parchos. Pero, y entonces, no me crea a mí, no me crea a mí. Vamos para el libro. Aquí está el libro y vamos a abrirlo aquí. Y el libro del general, no el de Yauj el Castillo, no el del Camino Marcial. El libro del general tiene los cuatro títulos. Los cuatro títulos aquí. ¿Ok? Ahora, como ven, uno, dos, tres y cuatro. Primero a tercero, cuarto a sexto, séptimo a octavo y noveno. Noveno. ¿Está bien? Pues cuando usted dirá, ah, cuando yo llego a primero, de primero a tercero, pues yo uso esto sí porque sí. Estoy dando clases mi instructor me puso a dar clases o abrí una escuela y me pongo esto porque estoy dando clases. No, no funciona así. También tienes que coger el curso de instructor y a diferencia de para este, que te tienes que certificar aparte, tienes que tener un certificado que tienes que pagar aparte porque tiene una numeración específica. Este parcho tiene, de cuarto en adelante, tiene un número de certificación específica, porque es para poder dar exámenes. Ahora, para este no, para este con la completación del curso, con la certificación de participación del curso, pues sí puedes ponértelo y es lo que te distingue y te hace un asistente de instructor. La escuela puede ser tuya, pero siempre el título va a ser de asistente porque debe de haber un cuarto dan supervisando, aunque la escuela no sea del cuarto dan, pero supervisando o haciendo esas examinaciones internacionales, porque cuando estás aquí se supone que no puedes hacerlas todavía. Pero entonces usted coge el curso de instructores y al finalizar el curso de instructores, pues usted puede ponerse estos parchos que indica que usted cogió el curso y que la persona que sea primer dan que no lo tiene, no tiene el curso. La persona que sea primer dan, que tiene estos parchos, sí cogió el curso. Es un referente de que sí está adiestrado en un curso de instructores. ¿Ok? Y cuando es negra, pues cuando es negro, eh, viene la certificación internacional para poder examinar. Y luego viene el de máster, que te cambia el título, pero no las, en todas las ITF, menos en una, creo. Usted no necesita un certificado de instructor internacional nuevo o cambiarlo para maestro. Solamente en una federación lo cambian para maestro porque sí. Pero lo que va a cambiar es de título y no de categoría. ¿Ok? Así que espero que eso quede meridianamente claro. Sé que puede ser confuso a veces, pero repasamos. Repasamos. Cuando usted llegó a primer dan, de primero a tercero y coge un curso internacional de instructores, usted puede portar este parchito y usarlo así para abajo, no es para el lado, para abajo, y usar en los hombros, los dos, como eh, identificación de que ha tomado el curso. Cuando llega a cuarto dan, si no ha tomado el curso, usted no puede usar este. Llega a cuarto dan y lo que tiene es el de participación nada más.
o no usa nada, o si va a usar uno, tiene que ser este. No es hasta que se paga el certificado extra, el de instructor internacional, que entonces usaría este. ¿Está bien? Entonces el que usaría esto. Luego ya para Master y Grandmaster, pues las ITF tienen los requisitos de que tienes que renovar el curso. No es como que cogiste el curso una vez y se acabó. Eh, hay diferentes ITF tienen diferentes términos, pero puede ser 3, 4 años, lo que sea. Entonces cuando llegues a maestro, eh, pues, y no has cogido un curso como maestro, pues entonces no puedes usar el parcho de maestro, tienes que esperar a coger el curso como maestro para entonces usar los parchitos de maestro que es este, el que tiene el rojo. Y cuando llegues a gran maestro, no es que rápido vas a usar esto, cuando llegues a maestro, pues no conozco casos específicos, pero y todas las ITF tienen distintos, pero volvemos. Eh, Estos parchos se dan con la completación de los cursos para cambiar tu título y no tu categoría. ¿Ok? Así que nada, espero que hayan entendido eso. No hay mucho más que decir. Solo que entiendan que si usted lo está haciendo de otra manera, como siempre digo, pues no pasa nada. Si a usted no le interesa y quiere hacerlo como sigue siendo haciéndolo, pues chévere. Pero si usted no sabía, pues para que sepa, si está buscando la información de cómo es que esto se usa, pues sí. Recuerden que hay 3 maneras en la ITF para identificarnos: rango, categoría y título. Y las categorías son una cosa que requieren unos rangos, pero los títulos requieren otra cosa distinta, aparte de los rangos, ¿verdad? Pues espero que eso se entienda y quede claro. Así que nada, seguimos aprendiendo, seguimos comunicándonos y gracias siempre por el apoyo, gracias siempre por compartir y gracias siempre por estar pendiente a estos videos, ya sea el Camino Marcial, el show, el Camino Marcial, el podcast y todo lo más que tenemos aquí en ICANN PR para ti recurrentemente. Así que hasta la próxima, los dejo a todos, espero que pasen un bonito día, noche, mañana y nos vemos en otro Camino Marcial, ya sea en otro país, en el show o el podcast. Así que nos vemos. Taekwondo.